Les comentaba que íbamos a entrar entonces a trabajar un nuevo tema, que es el Imperio Romano. Durante el segundo periodo y el tercer periodo nos hemos centrado en el área de sociales en analizar un poco sobre la historia de la humanidad, estudiar sobre el pasado de los seres humanos. Hemos analizado toda esa trayectoria desde que éramos nómadas, ¿cierto? Andábamos recogiendo lo que la naturaleza nos proporcionaba hasta el nacimiento de las primeras civilizaciones. En ese trayecto pasamos de ser del paleolítico al neolítico, pasamos de ser nómadas a sedentarios. En ese proceso comenzamos a crecer como civilización, como cultura, a partir del descubrimiento de la agricultura, ¿cierto? Y a partir de allí, del descubrimiento de la agricultura, pues surgieron la música, surgió el arte, surgió la organización política y la organización social, las religiones, la escritura, que es tan importante, y además de eso se fueron organizando las primeras civilizaciones que, recordemos, se ubicaron en 4 lugares del mundo, ¿cierto? En el cercano o Medio Oriente, esta región que se encuentra aquí. Allí se destacan civilizaciones como Egipto, como Mesopotamia y como los persas. También nacieron civilizaciones en el lejano oriente, estamos hablando de India y China, ¿cierto? Importantes civilizaciones que hicieron grandes aportes a la humanidad. Igualmente tenemos las civilizaciones mediterráneas, Grecia y Roma, se llaman así porque nacen a orillas del mar Mediterráneo. Y por último tenemos las civilizaciones de América, los mayas, los aztecas y los incas. Por ahora estamos centrándonos en las civilizaciones mediterráneas, Grecia y Roma. En clases anteriores pues tuvimos la oportunidad de trabajar sobre Grecia, conocer muchas de sus características, de sus particularidades, recordando igualmente que Grecia es una de esas civilizaciones que hizo grandísimos aportes a la humanidad, ¿cierto? Grandísimos aportes a la humanidad. Como legado de los griegos, pues tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos grandes obras literarias, tenemos nada más y nada menos que el teatro y todos sus derivados, ¿cierto? Tenemos también la filosofía, tenemos la democracia, grandísimos aportes de los griegos a nuestra sociedad. El día de hoy vamos entonces a comenzar a analizar otra de esas grandes civilizaciones que nos ha legado unas grandes enseñanzas, que es la civilización del Imperio Romano. Del Imperio Romano. De antemano, pues ya sabemos que si es un imperio, ¿cierto? Recordemos rápidamente qué es un imperio. A ver, ¿quién me recuerda? Es como algo... Un imperio es una civilización que ha dominado a varias ciudades. Muy bien. También que tiene poder militar y poder, o sea, una persona, un imperio es como un país que tiene mucho poder en todo. Muy bien, excelente, muy buenas definiciones. Entonces le decía que efectivamente el imperio es una civilización que logra dominar, es una civilización que logra dominar a otras civilizaciones, ¿cierto? Y que para eso, por supuesto, necesita y requiere un gran poderío militar. Entonces, de antemano, si yo les doy el nombre de imperio, Imperio Romano, ya ustedes automáticamente se imaginan una civilización que alcanzó a dominar a otras civilizaciones y además tenía un gran poderío militar. Efectivamente, eso es lo que ustedes inmediatamente se imaginan. Y efectivamente eso es lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano no solamente fue un imperio, óigase bien, sino que fue el imperio más poderoso de la antigüedad, óigase bien. No solamente fue un imperio, sino que fue el imperio más poderoso de la antigüedad. Fue el que alcanzó a controlar mayor cantidad de territorios, ¿cierto? Pero además fue el que más tiempo duró. El Imperio Romano duró 500 años. Eso quiere decir 5 siglos. Recordemos que cada siglo son 100 años. Entonces duró 500 años
el Imperio Romano y por eso es tan recordado. Seguramente han tenido la oportunidad pues de haber escuchado algo sobre el Imperio Romano por todo su poderío militar y por todos los grandes aportes que hizo el Imperio Romano a nuestra sociedad moderna, a nuestra sociedad actual. Bueno, sin más preámbulo, entonces comencemos a analizar el Imperio Romano. Lo primero que vamos a analizar sobre el Imperio Romano es su ubicación. Veamos entonces dónde está ubicado el Imperio Romano. El Imperio Romano está ubicado en el continente de Europa, oígase bien, en el continente europeo. Este continente, este imperio, bueno, antes de analizar su ubicación hay que anotar que el Imperio Romano, como les decía, fue un imperio demasiado grande. Toda esta parte de aquí que aparece en rojo era el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano era muy grande, era toda Europa, prácticamente toda Europa, incluido las islas de Gran Bretaña, el norte de África, este que está aquí es el continente del norte de África, y parte de Asia, parte de Asia. Ese era el territorio del Imperio Romano en su máxima esplendor, en su época de máxima esplendor, pues logró dominar toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Todo eso lo logró dominar el Imperio Romano. Sin embargo, nosotros queremos centrarnos sobre la ubicación de la capital del Imperio Romano. La capital del Imperio Romano. A ver, ¿quién me recuerda qué es una capital? ¿Qué es una capital? Es como la ciudad de que representa como que al país. Bien, muy bien, por ahí va la cosa. Una capital. Donde se encuentra el gobierno y el dinero del país. Es correcto, muy bien, efectivamente. Una capital es la ciudad donde se concentra el poder político, oígase bien, donde se concentra el poder político de un país, o en este caso de una civilización, ¿ya? Es donde se concentra el poder político. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Colombia, por ejemplo? Bogotá. ¿Cuál es la capital, por ejemplo, de Perú? Perú, la capital. Lima, muy bien, efectivamente. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. Washington. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. ¿Cuál es la capital de China? La capital de China es Japón. No, no. Pekín. Y por último, ¿cuál es la capital de Argentina? A ver. Buenos Aires. Bueno, hay algunas ciudades, bueno, como bien han dicho, como pueden darse cuenta, cada país tiene una capital, que es la ciudad donde se concentra el poder político. Entonces, si bien el Imperio Romano era muy, muy, muy grande, la capital del Imperio Romano se llamaba la ciudad de Roma. La ciudad de Roma. Allí, en la ciudad de Roma, era donde vivía el emperador, donde se concentraba el poder político del Imperio Romano. Exactamente. Aquí en no sé si alcanzan a ver, porque de pronto el mapa es pequeño, pero aquí hay un puntico azul. Aquí hay un puntico azul. En todo este mapa hay un puntico azul. Ese puntico azul representa la ciudad de Roma. Ahí es la capital del Imperio Romano. Entonces, la ubicación de la capital del Imperio Romano, que es la ciudad de Roma, es la siguiente. Se encuentra en el continente de Europa, ¿cierto? En esta península que es la península itálica. Esa península itálica también se le conoce como Bota Itálica. ¿Alguien me recuerda qué es una península? Es cuando la tierra penetra con el mar. Muy bien, excelente. Es la penetración del continente hacia el mar o hacia el océano. En este caso es el mar Mediterráneo. Como pueden darse cuenta, este es el continente y hay una penetración. Es como si hubiera una salida, ¿cierto? El continente penetra hacia el mar y eso se le conoce como península. Se adentra la tierra hacia el mar. En este caso, la península se llama la península itálica
También esta península se conoce como bota itálica, porque como no sé si se dan cuenta, tiene una especie de forma de bota, ¿no? Este sería el tacón y este sería la bota, ¿cierto? La bota itálica se le conoce a esta península, la península itálica, ¿cierto? Y por supuesto, a orillas del mar Mediterráneo, este que está aquí, esto que estoy señalando con el cursor, lo que está en azul, es el mar Mediterráneo. Ya hemos dicho ya varias veces que el mar Mediterráneo es muy importante porque es el que comunica a Europa con Asia y África. Se encuentra en el medio de 3 continentes, el mar Mediterráneo. Por eso era tan importante este mar Mediterráneo. Entonces, resumo, el Imperio Romano era muy grande. El Imperio Romano abarcaba toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, pero su capital, que era la ciudad de Roma, se encontraba ubicada en el continente de Europa, en la península itálica o bota itálica, a orillas del mar Mediterráneo. A orillas del mar Mediterráneo. Esa entonces la ubicación de Roma y la ubicación de la capital. ¿Sí? ¿Qué abarcaba? ¿Qué abarcaba qué? ¿De dónde? Ya hemos dicho que el Imperio Romano abarcaba toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Bien, vámonos entonces con la organización política y la organización social, ¿sí? La organización política y la organización social. Políticamente, nuestro gran imperio romano se organizaba a través de un modelo monárquico. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me explica qué es un modelo monárquico? A través de la sangre. Exacto, que el poder se transmite a través de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que si el poder lo podía heredar la familia, los hijos del rey o cualquier sobrino. Solamente la familia. Solamente la familia. Hasta muy que bien, excelente. Correcto, es decir, que en el Imperio Romano el modelo era monárquico, ¿cierto? Quiere decir esto, como bien ha explicado nuestro querido estudiante, que el poder se transmite por la sangre. Es decir, para poder gobernar el Imperio Romano se tenía que transmitir el poder a través de la sangre. Era heredado, ¿no? Se heredaba el poder al hijo, al sobrino y así consecutivamente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A la máxima autoridad del Imperio Romano se le conocía con el nombre o con el calificativo del emperador. El emperador, pero además, como bien ha dicho, también se le llamaba el César. El César era el apelativo, junto con el emperador y el César, digamos que eran los dos nombres con los que se conocía al rey o al gobernante del Imperio Romano. Recordemos que al gobernante de los egipcios se le llamaba como el faraón o faraona. Faraón o faraona. El faraón o faraona, muy bien. Y al gobernante de la China, ¿cómo se le llamaba? El emperador. El emperador del Imperio Chino, ¿cierto? Entonces aquí también se le llama emperador, pero también se le llama el César. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y del César por qué? El Julio César fue uno de los generales más importantes en la historia del Imperio Romano. Y en honor a ese gran general que logró obtener muchas victorias militares, a los emperadores se le llama el César. El sobrino de Julio César, que fue Octavio, se convirtió en el primer gran emperador del Imperio Romano. Y desde ahí a todos los emperadores se les colocaba el apelativo de el César. Repito, en honor a Julio César, que fue uno de los grandes generales y militares del Imperio Romano. Bueno, Roma se fundó en el año 753 a.C. Muy bien. Entonces, si Roma se fundó,
después de Cristo. Si Roma se fundó en el año 700 antes de Cristo, a ver, hacemos silencio. Si Roma se fundó en el año 700 antes de Cristo, ¿cuántos años aproximadamente tiene Roma de haber sido fundada? 2784. 1775. Correcto. Alrededor de 2700, ¿cierto? Tenemos que sumarle, ¿cierto? Alrededor de 2700 porque tendríamos que sumar de los 700 antes de Cristo más los 2021 años que llevamos ahora. Entonces, tiene bastante tiempecito el Imperio Romano de haberse fundado. Ok, entonces continuamos. Profe, Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Después de Cristo. Bueno, si cayó en el año 400 después de Cristo, aproximadamente, ¿hace cuántos años cayó Roma para seguir haciendo el ejercicio? Un poquito recientemente, hace como 500 años. Antes digo. No, señor. Antes como 1500 años. 1500, 1600 años. Me equivoqué. Correcto, 1600. Correcto, efectivamente. Entre 1500 y 1600 años. Muy bien, por ahí va la cosa. Es importante. Me equivoqué. Tranquilo. Bien, seguimos entonces acá, jóvenes. Seguimos entonces acá. Entonces le decía que políticamente el Imperio Romano era gobernado por un emperador que se le llamaba el César. Pero él no gobernaba solo. Ojo, él no gobernaba solo. Él tenía un grupo de personas, sobre todo de ancianos, muy sabios, o de pronto no eran tan ancianos, pero sí, lo importante es que fueran muy sabios. Que fueran muy sabios. Profe, creo Papá, que no me puedes estar interrumpiendo la clase. Ya le he dicho varias veces que únicamente pueden abrir el micrófono cuando el profe abra el espacio para la intervención, porque entonces si no, esto se convierte en un arroz con mango, ¿ya? Entonces, cuando abra el espacio, cuando yo haga la pregunta, ahí pueden intervenir, porque si me interrumpe, entonces la clase se interrumpe demasiado y no avanza, Bien, le decía entonces que el emperador César no gobernaba solo, sino que tenía un grupo de personas sabias que lo ayudaban a gobernar, ¿cierto? A este grupo de personas se le llamaba el Senado, era una institución. El Senado lo voy a ubicar en esta imagen que está aquí. Aquí la estoy señalando con el cursor. El Senado estaba conformado por grupos de sabios que discutían los principales problemas que tenía el imperio. Y luego de discutir esos problemas, le entregaban importantes sugerencias al emperador para que el emperador pues las aceptara o no las aceptara. El emperador era el que tenía la última palabra con respecto a las sugerencias del Senado. Por lo general, la mayor parte de las veces, el emperador, el César, aceptaba las sugerencias del Senado porque eran personas muy sabias, ¿cierto? Y por eso, por lo general, aceptaban los consejos del Senado. Entonces, repito sobre la organización política. Al emperador del Imperio Romano se le llamaba el César. Él era la máxima autoridad política, social, ¿cierto? Del imperio. Era la máxima autoridad del imperio y militar. Y gobernaba junto con unos señores que se les conocía como el Senado, que eran unas personas muy sabias y que le daban sabios consejos al emperador que la mayor parte de las veces él acogía. Sin embargo, esos consejos que les daba el Senado no eran obligatorios, es decir, el emperador decidía si los aceptaba el consejo o la sugerencia o no la aceptaba. Repito, por lo general lo aceptaba porque el Senado estaba conformado por personas muy sabias que, repito, se encargaban de discutir los principales problemas del Imperio Romano. El Imperio Romano se organizaba socialmente en tres clases sociales. Existían tres clases sociales en el Imperio Romano. La primera eran los patricios, la que están acá arriba. Los patricios eran
los más ricos, los dueños de tierra, eran los herederos de los que fundaron el Imperio Romano. Entonces eran los más ricos, los que tenían más tierra, más dinero. A ellos se les llamaba los patricios. Ellos por lo general, la mayoría de las veces, ocupaban los cargos más importantes del Imperio Romano. Eran los gobernadores, eran los senadores, eran los generales más importantes del ejército. Los patricios ocupaban los cargos políticos y militares más importantes del imperio. Luego de los patricios estaban los plebeyos. Los plebeyos eran personas libres, pero que se encargaban, que no tenían dinero, tenían pocas tierras o no tenían tierra, y se encargaban de trabajos más pequeños, trabajos menos importantes políticamente hablando, me refiero, eran comerciantes, eran artesanos, ¿cierto? Esos eran básicamente los oficios que desempeñaban los plebeyos. Y el último estrato social eran los esclavos. Los esclavos, obviamente, carecían de libertades, carecían de derechos y estaban sometidos a su jefe, a su patrón, ¿cierto? Los esclavos eran, en el Imperio Romano había muchísimos, pero muchísimos esclavos. Recordemos cómo se daba la esclavitud en el Imperio Romano. A ver, ¿quién me recuerda? Profe, ¿no era que cuando un imperio le ganaba a otro imperio, o sea, a otra civilización, el pueblo ganador? Ellos tenían que pagar impuestos para que no los mataran. Profe, O sea, pero, tenían que pagarles impuestos. No, mire, y, profe, pues, cuando antes no, un imperio no le conquistaba a daban. otro, ese imperio conquistado, quitarles sus impuestos. habitantes se volvían A ver, uno por uno, porque si hablan todos al tiempo no podemos escuchar a Juan Esteban ninguno. Pérez, profe. Juan Esteban Pérez. Sebastián Pérez, a ver. Juan Esteban. Juan Esteban, a ver, rápido. Mire, cuando un imperio conquistaba a otro, ese imperio conquistado, sus habitantes se convertían en los esclavos de ese imperio ganador. Muy bien, excelente. Por ahí va la cosa. Efectivamente, en la edad antigua, la esclavitud no tenía nada que ver con el color de piel. Sabemos que desde el siglo XV los europeos hicieron una práctica aberrante, una práctica miserable de esclavizar a las poblaciones provenientes del continente africano. Eso pasó en el siglo XV, es decir, hace 500 años, pero no estamos hace 500 años, sino estamos hace 2700 años, es decir, en la edad antigua, estamos mucho tiempo más atrás. Entonces, en la edad antigua, la esclavitud no tenía nada que ver con el color de piel, podía ser blanco, negro, amarillo o del color que quisieras, ya que la esclavitud tenía que ver era con la guerra, ¿cierto? Ya lo había dicho mi amigo. Si una civilización derrotaba a otra civilización, la civilización derrotada se convertía en esclavo de la que obtuvo la victoria, ¿cierto? Y imagínense ustedes, el Imperio Romano, como ya sabemos, fue un imperio muy, pero muy guerrero, un imperio muy poderoso, un imperio que tuvo muchísimas guerras, la mayoría de las guerras las ganaba. Entonces, pues tenía muchísimos esclavos, y los esclavos jugaron un papel muy importante en la sociedad romana, ya que los esclavos eran los que hacían los trabajos más pesados, más fuertes, como veremos más adelante. Entonces, resumo la organización política y la organización social del Imperio Romano. Primero, la máxima autoridad política y militar era el emperador, al cual se le conocía con el apelativo de el César. El emperador no gobernaba solo, sino que gobernaba con la ayuda, con la colaboración del Senado. El Senado era un grupo de personas muy sabias que se encargaba de darle consejos al emperador, que por lo general el emperador acataba. No era obligación acatar las recomendaciones del Senado, pero por lo general el emperador acataba las recomendaciones de esas personas sabias. Y a nivel social decíamos que la sociedad del Imperio Romano estaba organizada en tres
grandes clases sociales. Por un lado estaban los patricios, que eran los dueños de las tierras, que eran los que tenían más dinero y eran los que ocupaban los cargos más importantes. Eran los gobernantes, eran los senadores, eran los generales más importantes del ejército, ocupaban los cargos más importantes. Los plebeyos eran personas que no tenían tierra, personas más pobres, más humildes, ¿cierto? Y su oficios principales eran el comercio y la artesanía. Y por último estaban los esclavos, que carecían de todos los derechos. Los esclavos habían sido prisioneros de guerra, ¿cierto? Y se encargaban de los trabajos más duros, los trabajos más difíciles. El Imperio Romano estaba lleno de esclavos y, repito, se encargaban de los trabajos más duros, de trabajar en el campo, de hacer obras de construcción. Los trabajos más duros eran realizados por los esclavos. Bien, esa era la organización política y la organización social del Imperio Romano. Conozcamos un poco acerca de las instituciones. Decíamos entonces que el Imperio Romano fue un imperio que duró muchísimo, pero muchísimos años. Repito, duró nada más y nada menos que 500 años. Esos son 5 siglos. Ha sido el imperio que más tiempo ha durado en la antigüedad y el más poderoso. La clave, se preguntarán ustedes, profe, ¿cuál ha sido la clave para que el Imperio Romano perdurara tantos años en el tiempo y que ninguna civilización la pudiera derrotar? La clave del por qué el Imperio Romano duró tantos años como una civilización importante son sus instituciones. Las instituciones del Imperio Romano permitieron que éste se organizara muy bien. ¿Cuáles son esas 3 instituciones que llevaron a que el Imperio Romano se convirtiera en el imperio más poderoso de la antigüedad? Son la religión del Imperio Romano, el ejército del Imperio Romano y la que ya habíamos hablado, la esclavitud. Fueron las 3 grandes instituciones que permitieron que el Imperio Romano se convirtiera en el más poderoso de la antigüedad. Vamos a analizar cada una de estas instituciones que hacían parte del Imperio Romano. Comencemos por la primera, la religión. La religión del Imperio Romano es muy particular. El Imperio Romano, digamos que tuvo 2 etapas, 2 momentos de su religión. En una primera etapa, en un primer momento, los romanos se adoptaron, podemos decirlo, adoptaron la religión de los griegos. Ellos, los romanos admiraban mucho a los griegos. Ellos admiraban profundamente a la civilización griega, ¿cierto? Es más, ellos, dentro de sus leyendas fundacionales, decían que eran herederos de los griegos. Ellos, pues, estimaban mucho la cultura, la civilización griega, obviamente porque en esa época los griegos tenían, como ya sabemos, grandes avances culturales, habían hecho grandes aportes a la humanidad. Entonces los romanos admiraban mucho a los griegos, además estaban muy cerca geográficamente hablando. Y es por eso que en un primer momento de la historia de la religión de los romanos, en un primer momento los romanos simplemente adoptaron los dioses de los griegos, ¿cierto? Los adoptaron y les cambiaron, o no les cambiaron el nombre de los dioses de los griegos, al traducirlo al idioma de los romanos, pues cambiaba un poco. Recordemos que los romanos hablaban una lengua que se llamaba el latín. El idioma de los romanos es el latín, para los que no sabían, el latín. El idioma de los griegos es el griego, pero el de los romanos es el latín. Entonces ellos adoraban, repito, a los dioses de los griegos. Entonces, por ejemplo, Hera, que era, como ya sabemos, la diosa de la familia, la esposa de Zeus, para los romanos no se llamaba Hera, sino que se llamaba Juno. Zeus era el que sabemos que es el padre de los dioses, se llamaba Júpiter, como el planeta, ¿cierto? Recordemos cuál es el planeta más grande del sistema solar, de nuestro sistema solar, ¿cuál es?
Júpiter. Por eso, efectivamente, muy bien. Entonces, por eso ellos observaban el cielo y veían a Júpiter como el planeta más grande, y es por eso que a Zeus, el dios del cielo, le colocaron Júpiter, ¿cierto? Era el dios Jorge, de... ¿le puedo decir yo algo? Adelante. ¿Y cómo se llamaba Cronos en romano, Cronos? En el Tendríamos latín. que buscar. Ahorita te digo, yo voy buscando por acá y te digo. Mientras tanto, seguimos acá. Ahorita te comento. Decíamos entonces que esta, que era la diosa Hestia, que para los griegos era la diosa del hogar, para los romanos se llamaba Vesta. Poseidón, que era el dios de qué? Neptuno, el último planeta. El mar, Del, el mar, era El el dios dios del del mar. El dios del profe, mar. y Y Neptuno para es el los... último planeta. Pero tiene una característica Neptuno, lo que vamos a ver si recuerdan, y es que tiene un color, ¿qué? ¿Cómo es el color de Neptuno? Azul como el mar. Azul. Exacto, azul como el mar. Entonces es por eso que ellos cuando veían en el espacio, veían a Plutón, lo veían azul y de ahí, como Poseidón era el dios del mar, de ahí le colocaron el nombre de Poseidón, perdón, de Neptuno a Poseidón. La pregunta que me hacía mi amigo sobre Crono, para Sí. los romanos no cambió mucho el nombre. Para los romanos se llamaba Cronos. Cronos, tenía una S al final, simplemente es la gran diferencia. El nombre de Cronos no cambió mucho para los romanos. Simplemente le colocaron una H intermedia entre la C y la R, va una H y al final va una S. Es la diferencia, pero en el sonido como tal no hay mucha diferencia. Para los griegos era Crono y para los romanos era Cronos. Es una diferencia muy pequeña. Bien, seguimos entonces con Hades, que recordemos que es el dios del inframundo, ¿cierto? Profe, yo le puedo decir otra pregunta. Ahorita al final, porque si no, vamos con calma porque si no, no podemos avanzar al fin. Ahorita abro el espacio de las preguntas. Cuando terminemos lo de las religiones, abro el espacio de las preguntas. ¿Correcto? Bien, Hades era entonces Plutón. Plutón, recordemos, que era en su momento, hay un micrófono abierto, cerramos los micrófonos. Recordemos que Plutón en su momento era el último planeta del sistema solar, ¿cierto? Pero ya sabemos que hoy por hoy ya Plutón no hace parte del sistema solar en la actualidad, ¿cierto? ¿Qué me recuerda por qué Plutón no hace parte del sistema solar? Porque es un planeta. Porque ya no es un Porque era planeta. muy pequeña. Correcto. Era muy pequeño. Bueno, me equivoqué yo mismo. Plutón sí hace parte. El sistema solar, pero es un enano, un planeta. Exactamente, yo mismo me equivoqué. Plutón sí hace parte del sistema solar. Lo que pasa es que ya no se considera planeta, sino planetoide, ¿cierto? Porque como bien han dicho ustedes, el tamaño de Plutón era mucho más pequeño de lo que se creía. Entonces, cuando ya se comprobó que Plutón era más pequeño de lo que se creía, por eso ya no se considera planeta, sino planetoide. Entonces, como Plutón era el planeta más lejano, era un planeta pequeño, era un planeta oscuro, de allí le pusieron Plutón a su dios Hades. Demetres, que era el dios del cultivo, para los romanos es Ceres. Ares, como ya sabemos, que era el dios de la guerra y de la sangre, le colocaron Marte, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que le colocaron Marte? Por la sangre, por sangre. Por el color rojo. Por el color rojo. Y porque muy Marte bien. O caliente también puede ser. Y también porque Marte era de color rojo. Marte es de color rojo. Efectivamente. Ojo, Marte no es caliente, ojo con eso. Marte es bastante frío. Marte tiene un color rojo debido a sus componentes, ¿cierto?
a sus componentes químicos y geográficos, tiene un color, desde lejos se ve como un color rojo, y bueno, los romanos asociaron el color rojo a la sangre, y por eso, digamos que bautizaron a Ares, lo bautizaron como Marte. Artemisa la colocaron Diana, que era la diosa de la casa. Apolo sí, quedó igual, Apolo, dios de la belleza. Atenea le colocaron Minerva, la diosa de la sabiduría. A Hermes, Mercurio. Recordemos que Mercurio, Hermes es el mensajero del sistema solar. Mercurio del es el sistema solar. Nuestro Y sistema. Mercurio tiene una característica, y es que es por estar tan cerca del Sol, es el que hace la vuelta al Sol, el recorrido alrededor del Sol lo hace más rápido, ¿cierto? Por estar tan cerca, y por eso le colocaron a Hermes Mercurio. A Dionisio, el dios del vino, de la fiesta, le colocaron Baco, y a Afrodita le colocaron Venus. Recordemos que Venus es el segundo planeta de nuestro sistema solar. Exactamente, y el que tenemos aquí al ladito, ¿cierto? Es nuestro planeta hermano, y es el más caliente. Ya sé por qué, porque si Venus es tan caliente, entonces podemos ponerle que Afrodita, en el sentido que usted ya sabe, es caliente. Ok, está bien. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos entonces a mirar la otra etapa del Imperio Romano. Como les decía, la religión del Imperio Romano tuvo dos momentos. En un primer momento, simplemente los romanos adoptaron la religión de los griegos, la adoptaron, digamos que le cambiaron el nombre a algunos de sus dioses, o de pronto no le cambiaron el nombre, sino que lo acomodaron según sus creencias y según su idioma, que era el latín, y esa fue la primera etapa. Pero luego va a surgir una segunda etapa de la religión del Imperio Romano, que fue una etapa muy, muy complicada. La historia, pues ya ustedes se la conocen, la voy a resumir, porque creo que ya todos se la conocen. Resulta y pasa que el Imperio Romano ya era el imperio más poderoso del mundo, ¿cierto? Y hace 2021 años, en un pueblito del Imperio Romano, ¿cierto?, llamado Belén, nació ¿quién? Jesús. Nació Jesús, ¿cierto? Jesucristo, ¿cierto? Entonces Jesús nació en un pueblito que hacía parte de una civilización llamada hebrea, los hebreos, ¿cierto? Los hebreos en esa época estaban dominados por el Imperio Romano. Los romanos eran los que dominaban a los hebreos, ¿ya? Y en un pueblito de los hebreos, ¿cierto?, nació Jesús. Jesús era de una religión. ¿De cuál religión era Jesús? A ver si saben. Politeísta. No, ¿de qué religión? No. Judío. No, era que judío. A ver. ¿Cómo? No era cristiano, porque Jesús fundó el cristianismo. Porque antes de que naciera Jesús no se había creado el cristianismo. Exactamente. Es correcto. Muy bien. Jesús no podía ser cristiano por la razón que manifestó la niña. Porque cuando Jesús nació, pues no existía el cristianismo, ya que él era el que fundó el cristianismo. Entonces no podía ser cristiano, ¿cierto? Él era judío, como bien dijeron por ahí también, era judío. El judaísmo era la única de las religiones del Medio Oriente que era monoteísta, es decir, que creía en un solo Dios. Y la religión de los judíos, de la cual creo que ninguno aquí es judío, en el libro sagrado de los judíos, ¿cómo se llamaba el libro sagrado de los judíos? A ver, ¿quién sabe? La Torá. En el libro sagrado de los judíos dice que un día iba a llegar el Hijo de Dios. En el libro de los judíos decía que un día iba a llegar a la tierra el Hijo de Dios, ¿cierto? Eso decía en el libro de la Torá, que es el libro sagrado de los judíos. Jesús, cuando ya creció, decidió o comenzó a difundir de que él
era el enviado de Dios, de que él era el Hijo de Dios. Ese Hijo que se encontraba en el texto sagrado de los judíos que iba a venir, era él. Entonces, un grupo de judíos creyó, o sea, le creyó a Jesús de que efectivamente él era el Hijo de Dios, y entonces lo comenzaron a seguir, ¿cierto? Ese grupo de judíos que creyó que Jesús era el Hijo de Dios, digamos que se separaron de los judíos que no creían, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, los que sí creían que Jesús era el Hijo de Dios, fundaron una nueva religión llamada el cristianismo. Cristianismo, la palabra cristianismo viene de Jesucristo. Cristianismo viene de Jesucristo, y la palabra cristianismo quiere decir los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros, los que somos cristianos, digamos, los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, compartimos muchas creencias con los judíos. Pero la gran diferencia, sobre todo en el Antiguo Testamento de nosotros es la misma Torá de ellos, es la misma. ¿En qué nos diferenciamos? En que los judíos todavía están esperando al Hijo de Dios. Ellos todavía están esperando al Hijo de Dios. Ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Mientras los cristianos sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre los judíos y los cristianos. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando los judíos se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo de que él era el Hijo de Dios, a muchos judíos no les gustó eso. No les gustó que Jesús estuviera diciendo que él era el Hijo de Dios, ¿cierto? No les gustó eso. Y entonces dijeron que estaba profanando su religión, que estaba corrompiendo su religión, y por eso merecía un castigo. Y entonces algunos judíos, en compañía de algunos líderes del Imperio Romano, capturaron a Jesús por el delito de profanar las escrituras de los judíos, por el delito de corromper la religión de los judíos. Ese fue el delito que le impusieron a Jesús, ¿cierto? Haber corrompido, según las creencias de los judíos, su religión. ¿Y lo condenaron a qué? ¿Cuál fue la condena que le pusieron a Jesús? Lo crucificaron. Bien. De pronto los que han visto las películas, los que han visto o han leído la Biblia, recordarán que cuando la máxima autoridad en esa época eran los romanos, ¿cierto? Entonces le llevan a Jesús a Pilato, ¿cierto? Poncio Pilato, que era el gobernador el gobernador de los romanos en la civilización hebrea, es decir, en Jerusalén. Jerusalén era la capital de los hebreos. Entonces, esa capital estaba gobernada por un gobernador romano que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato no era judío, Poncio Pilato era romano. Y entonces se lo llevan a Jesús. Los judíos son los que lo capturan y se lo llevan a Jesús y le preguntan y Poncio Pilato les pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho este hombre para que lo vayan a condenar a muerte? Los judíos dicen, no, porque él está profanando nuestra religión. Él está diciendo que él es el Hijo de Dios. ¿Y Poncio Pilato qué hace? A ver, Poncio Pilato qué hace, los que han leído los textos bíblicos. Él nunca quiso matar a Jesús hasta cuando... No, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué acto hace? ¿Qué acto hace cuando le dicen eso? Elegir entre Jesús y se lava las manos, ¿cierto? Se lava las manos, coge agua y se echa agua en las manos diciendo, bueno, yo no tengo, lavarse, el símbolo de eso es que quiere decir, es que bueno, yo no tengo nada que ver. Si ustedes quieren matarlo, pues mátenlo, pero yo me lavo las manos. Por eso es que dice el dicho, te lavas las manos como Poncio Pilato. Entonces, se lava las manos, yo no tengo nada que ver en este asunto. Si los judíos, ustedes quieren crucificar a Jesús, pues crucifíquenlo, pero esa es decisión de ustedes. Entonces el gobernador del Imperio Romano tampoco hizo nada para proteger la vida de Jesús y los judíos entonces lo condenan a ser crucificado por
repito, por el delito de profanar la religión de ellos, la religión de los judíos. Y entonces crucifican a Jesús, ¿cierto? A la edad de 33 años muere Jesús. Y desde la muerte de Jesús, en vez de los seguidores de Jesús de ir desapareciendo, los seguidores de Jesús comenzaron a aumentar en número, en cantidad, ¿cierto? Entonces ya no solamente eran los 12 apóstoles iniciales que seguían a Jesús, sino que comenzaron a aumentar y cada vez eran más y cada vez eran más y cada vez eran más. Y cada vez eran más. Y había muchísimos cristianos ya en el... había incluso romanos que eran cristianos. Y eso no le comenzó. Y eso no le comenzó a gustar mucho al emperador romano. ¿Por qué, profe? Porque los cristianos tenían una cosa, y es que los cristianos solamente reconocen a un solo Dios y no reconocen como Dios a ningún ser humano, a ningún hombre. Y es por eso que ellos nunca aceptaban arrodillarse ante el emperador romano, ¿cierto? Ellos no aceptaban arrodillarse ante el emperador romano porque ellos solamente, según sus creencias, se podían arrodillar ¿ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Entonces, eso no les gustaba a los emperadores romanos, además que los cristianos no eran desordenados, los romanos les gustaba mucho la rumba, la fiesta. Eran muy sanguinarios. Exactamente, entonces, y eran muy humanistas, los cristianos eran muy humanistas, no les gustaba todas esas cosas feas que les gustaban a los romanos, y entonces los romanos de alguna manera como que les tenían envidia o algo por el estilo, y entonces los perseguían, entonces les tenían rencor a los cristianos. Además de eso, los cristianos en un momento, algunos cristianos radicales, quemaron la ciudad de Roma, hicieron un incendio en la ciudad de Roma, ¿cierto? Hicieron un incendio en la ciudad de Roma, precisamente protestando porque para los cristianos el único Dios verdadero es el Dios que está en el cielo, ¿cierto? Jehová o Yahvé, en el caso, Jehová o Yahvé. Entonces prendieron fuego a la ciudad de Roma. Bueno, para resumir la historia y no alargárselas tanto, la historia es que los romanos decidieron perseguir a los cristianos, es decir, el ser cristiano se convirtió en un delito en Roma, así de sencillo. El que era cristiano era un delincuente y entonces perseguían a los cristianos y el castigo por ser cristiano era el peor de los castigos, era la muerte, pero no cualquier muerte, era la peor de las muertes. Entre los castigos que recibían los que eran cristianos estaban, miren ustedes, eran lanzados a que los leones se los comieran. Los romanos tenían una cosa que se llamaba el circo romano, que era un lugar donde ellos llegaban para divertirse. Bueno, o sea, a ellos les encantaba ver que la gente se muriera, esa era su diversión. Entonces, una de las cosas que hacían con los cristianos era que los tiraban a esa arena y les soltaban unos tigres. Y a ellos les encantaba ver cómo los cristianos corrían y los tigres se los comían vivos. Entonces, ese era uno de los castigos, tirárselo a los tigres. Otro castigo era crucificarlos, imagínense ustedes. Otro castigo era tirarles aceite hirviendo, imagínense ustedes lo doloroso que debía haber sido eso, echarle aceite caliente por todo el cuerpo, se les caía la piel, es una cosa increíble de dolorosa. Era un sufrimiento extremo. Y a esas personas, a esos primeros cristianos que murieron por ser perseguidos por el Imperio Romano, se les llamaba los mártires. Los mártires porque murieron por el Imperio Romano, por seguir la palabra de Dios, ¿cierto? Por defender la palabra de Dios murieron. Repito, se les llamaba los mártires. ¿Cuánto duró eso? Eso duró 300 años, por 300 años, es decir, desde que murió Jesús, 300 años siguientes, el ser cristiano era ser considerado un delito. Durante esos primeros 300 años a los cristianos los perseguían, los asesinaban, pues les pasaban muchas cosas malas. Eso, pero pasaba algo, ¿cierto? Pasaba lo mismo que pasa con algunas niñas
cuando la mamá le dice que no ande con el mototaxista o que no le conviene ese novio, ay, ¿tú por qué andas con ese novio? Y entre la mamá más le dice que no le conviene el novio, la pelada más se enamora. Entonces, algo parecido pasaba con el Imperio Romano. Entre más perseguían a los cristianos, en vez de disminuir el número de cristianos, más cristianos habían, y cada vez había más cristianos, y llegó un momento en el que la mitad de la población del Imperio Romano eran cristianos, imagínense ustedes, la mitad de la población del Imperio Romano eran cristianos. Entonces llegó un emperador al Imperio Romano, no se le olvide este nombre, se llamaba Constantino, repito el nombre, Constantino se llamaba el emperador del Imperio Romano, y Constantino era un hombre muy, pero muy inteligente, ¿cierto? Y él se dio cuenta de eso, él se dio cuenta de que la mitad del Imperio Romano ya era cristiana. Y entonces, ¿qué decía él? Si yo me pongo a perseguir y a matar a todos los cristianos, ¿qué pasaría? Tendría que matar a la mitad del imperio, y entonces eso no sería bueno. Y entonces, como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Unírtele, ¿cierto? Entonces, nuestro amigo Constantino, como ya vio que la mayoría de la gente era cristiana y no podía matarlos a todos, entonces hizo la fácil. ¿Cuál es la fácil? Convirtió al imperio al cristianismo. La religión oficial del Imperio Romano se convirtió en el cristianismo, ¿ya? Es decir, el Imperio Romano adoptó la religión del cristianismo para convertirla en la religión oficial del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano además quería no solamente convertirse al cristianismo, sino que quería controlar, oígase bien, no solamente quería que el Imperio Romano fuera cristiano, sino que quería controlar a la religión. Y para eso, para poder controlar a la religión, creó una iglesia. Creó la iglesia, ¿qué? ¿Cómo se llamó la iglesia que creó el Imperio Romano? Creo que era el templo. No, la iglesia, ¿cómo se llamó? La Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica fue la iglesia que creó el Imperio Romano. Entonces, recordemos que la iglesia y religión es lo mismo. Pregunto. La iglesia y religión, no, son dos cosas distintas, ¿cierto? La religión es las creencias y la fe que tiene la gente, ¿cierto? Y la iglesia es la institución que administra o que organiza, más bien, que organiza los dogmas, que organiza la fe de la religión, ¿correcto? Es por eso que aquí en América la mayoría de las personas hacen parte de una religión, que es el cristianismo, porque creemos en que Jesús es el Hijo de Dios. Pero existen muchas iglesias, ¿cierto? Todas esas iglesias creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero cada una tiene diferentes formas de concebir ese dogma. Entonces, por ejemplo, están los adventistas, están los pentecostés, están los testigos de Jehová, están los que se dicen cristianos, ¿cierto? Están los católicos. Todas esas iglesias son de la religión del cristianismo, ¿correcto? Todas esas iglesias son de la religión del cristianismo porque todas creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, los romanos crearon la Iglesia Católica, que es la iglesia más importante del cristianismo. ¿Cuál fue la función de la Iglesia Católica? Comenzar a organizar la religión del cristianismo. La Iglesia Católica fue la que seleccionó los libros sagrados que iban a ser parte del texto sagrado del cristianismo. ¿Cuál es el texto sagrado de la religión del cristianismo? A ver, ¿quién sabe? La Biblia. La Biblia. Entonces, la Iglesia Católica fue la que dijo, bueno, este libro sí va a ser parte, este libro no va a ser parte. La Iglesia Católica fue la que decidió qué libros iban a ser parte de la Biblia para que nosotros, pues, hoy que conocemos la Biblia, pues, debido a que la Iglesia Católica fue la que seleccionó y organizó cómo se debían hacer los rezos, cómo se debían hacer las misas, todo eso
lo organizó la Iglesia Católica. En un principio, al inicio de todo, solamente existía una sola iglesia, que era la católica. Después, con el pasar de los años, la Iglesia Católica se fue dividiendo, como ya sabemos, y nacieron otras iglesias que también eran cristianas, pero que tenían algunas diferencias con el cristianismo, como ya seguramente ustedes conocerán muchas de esas iglesias. Entonces, de ahí, esa es entonces la historia de cómo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y cómo los romanos crearon la Iglesia Católica para que rigiera y organizara a la religión del cristianismo, ¿cierto? A la religión del cristianismo. Es por eso, ¿cierto?, que la sede principal de la Iglesia Católica, ¿dónde está? El Vaticano. ¿Y el Vaticano dónde queda? Por En Roma. Italia. En Roma, en la ciudad de Roma. Todavía es la hora, miren ustedes. La Iglesia Católica fue creada por el Imperio Romano hace ya 2000 años y todavía es la hora y tiene su sede principal precisamente en la ciudad de Roma, porque allí fue que nació, entonces les decía, la Iglesia Católica. Y el Vaticano es el país más pequeño del mundo. El Vaticano es como un país, pero en realidad son como unos barrios, por decirlo de alguna manera para que entiendan. Es un barrio grandísimo que se encuentra en la ciudad de Roma, ¿cierto? Y allí es que vive el Papa, ¿cierto? Y ahí es la sede principal, esa es la sede principal de la Iglesia Católica, ¿correcto? Bien, preguntas entonces, interrogantes sobre este tema. Alcalá dijo que el Vaticano era el país más pequeño del mundo, pero en realidad no lo es uno de los más pequeños, porque el país más pequeño del mundo es una plataforma que se encuentra en el mar que mide 5.000 metros. La plataforma se llama Silan. Exactamente. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tema que hemos venido desarrollando? ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Yo creo preguntas sobre el tema. Yo creo en qué año se hizo oficial el cristianismo. Porque así, si Jesús nació en el año 7 después de Cristo y él murió a los 33 años, entonces debió haber muerto y resucitado en el año 40 después de Cristo. Entonces si después que él muriera, después cuando murió y resucitó, estaban persiguiendo a los cristianos, entonces, y eso duró por 300 años, o sea que en Roma se hizo oficial el cristianismo en el año 340 después de Cristo. Sí, por ahí hay que buscar la fecha exacta. Esa fecha existe porque esa fecha la decretó Constantino en un decreto oficial, ¿ya? En un decreto oficial. Y además para mí, o sea, y otro castigo que fue uno de los peores es la decapitación. La decapitación, muy bien. Y bueno, Pablo les vio por eso. Pablo, correcto. Decapitación. Sí. ¿Alguien más? Profe, yo conozco un método de tortura que no sé si es de los romanos, pero es muy feo. Que metían a una persona en un toro y abajo de la panza del toro, o sea, en un toro de cobre, y metían a una persona en el toro y abajo de la panza del toro ponían como una fogata y eso hacía que la panza del toro se quemara y que la persona ahí se estuviera asando. Profe. Okay. Creo que leí uno de los castigos. Pero eso era un castigo de Roma, porque yo tengo entendido que eso era un castigo, creo que eran violadores, ¿no? Bueno, vamos a mirar acá, vamos a organizarnos. Repito, preguntas con respecto al tema que estamos desarrollando. Religión del Imperio Romano, ¿nos quedó claro? Bueno, entonces, resumo un poco para que los que de pronto no les quedó tan claro. Decíamos que la religión en el Imperio Romano tuvo dos momentos. En el primer momento simplemente adoptaron los dioses de los griegos y les cambiaron el nombre según su cultura, según su tradición. Y en un segundo momento, con el nacimiento de Jesucristo, en el año 0 de nuestra era, ¿cierto? No, profe, eso llevó a ver, con el nacimiento de Cristo en el año 0, ¿cierto? De nuestra era, se dio el nacimiento de una nueva religión que fue el cristianismo. Y ese cristianismo inicialmente
fue perseguido por los romanos. Fue perseguido por los romanos. Hubo mucha gente que murió. A estas personas que murieron por defender el cristianismo se les conoce como los mártires, y en vez de disminuir el número de cristianos, lo que ocurrió fue que aumentó. Y al aumentar esto, llegó un momento en el que había demasiada gente siendo cristiana, y uno de los emperadores más importantes de la historia del Imperio Romano, que se llamó Constantino, óigase bien, Constantino decidió convertir al Imperio Romano a la religión del cristianismo. Y además Constantino también creó la iglesia que debía organizar al cristianismo. Esta iglesia fue la Iglesia Católica. Bien, vamos entonces a avanzar un poquito. Creo que nos queda tiempo todavía para hablar del ejército. Sí, nos queda tiempo para hablar un poquito del ejército. Se le llamaba gladiadores, profe, se le llamaba gladiadores a los soldados romanos. No confundamos. Los gladiadores eran una cosa que ahorita más adelante vamos a ver quién eran los gladiadores. Y los soldados del ejército romano se les llamaba legionarios. Óigase bien, legionarios, ¿ya? A los soldados del ejército romano se llamaban legionarios. Los gladiadores eran aquellos que combatían en la arena, en el circo romano, a muerte, para divertir a los romanos, ¿cierto? El ejército de Roma se llamaban los legionarios, óigase bien. Se les conocía como legionarios, ¿cierto? Y este ejército era fue el ejército más poderoso de todos. Y la pregunta que ustedes se harán es ¿por qué? ¿Por qué los legionarios fue el ejército más poderoso de la antigüedad? Por una razón sencilla, porque los legionarios eran soldados profesionales. Fue el primer ejército profesional de la historia. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Resulta y pasa que las civilizaciones en la antigüedad, es decir, los egipcios, los mesopotámicos, los hititas, bueno, todas las civilizaciones, incluso los chinos, todas las civilizaciones en la antigüedad no tenían un ejército estable, no tenían un ejército estable, sino que cuando el enemigo se acercaba, la población automáticamente se convertía en parte del ejército. Es decir, tú normalmente te dedicabas a ser comerciante o te dedicabas a ser zapatero o hacías zapatos, Cuando había una amenaza de guerra, venía un ejército enemigo, el rey de tu país llamaba a todos los hombres, ¿cierto?, en edad para tomar armas, y tú te dedicabas, repito, a hacer zapatos, pero cuando comenzaba la guerra te convertías en soldado. Y peleabas como un soldado, ¿cierto? Pero tú no te preparabas siempre para ser un soldado. Y ahí radicaba una de las grandes ventajas que tenía el ejército romano, ya que el ejército romano fue el primero en ser profesional. ¿Qué quiere decir la palabra profesional? A ver, ¿quién me explica? Como experta, preparado. una persona como experta. Alguien que es personal. En esa cosa. Correcto. Es alguien, un profesional, óigase bien, como bien han dicho, es una persona primero, óigase bien, primero, que se prepara, estudia para hacer un oficio. No es que lo aprende a través de la empiria, a través de la práctica, no. Lo estudia para practicar ese oficio y después se dedica a ese oficio, vive de ese oficio, le pagan para hacer ese oficio. Entonces, los soldados del Imperio Romano no se dedicaban a cosechar, no se dedicaban a ser zapateros, no se dedicaban a ser comerciantes, no. Ellos primero se preparaban, estudiaban, se formaban para ser soldados y luego cuando ya estaban preparados para ser soldados, se convertían en soldados y les pagaban un sueldo para ser soldados y hacían únicamente eso, ser soldados. Por eso eran soldados profesionales, estaban entrenados, estaban preparados para la acción, ¿cierto? Y es por eso que tenían esa ventaja los soldados
romanos con respecto, repito, a las otras civilizaciones que no tenían soldados profesionales, sino que eran personas que se dedicaban a otros oficios que no era el de ser, pero cuando pues se convertían en soldados, pero no tenían la preparación, ¿cierto? Además de eso, y otra gran ventaja de los romanos es que los romanos tenían un armamento muy sofisticado, obviamente para la época, ¿no? Para la época de hace 2700 años, tenían el armamento más sofisticado de la época. Tenían escudos, tenían espadas, pero no solamente tenían eso, tenían algo que muchas otras civilizaciones en esa época no tenían. ¿Qué cosa, profe? Tenían artillería. ¿Y qué es eso de artillería? La artillería eran catapultas. ¿Qué es una catapulta? A ver. Una catapulta es una cosa. Carrito así que tiene No, Una catapulta es una máquina que lanzaba piedras. Una máquina que lanzaba piedras. Bien, muy bien. Tenía el armamento más sofisticado. Y también se le Cierto. dice saetas porque se las lanzaban con fuego y las saetas y también hacían esto que también hacían esto que las catapultas cuando lanzaban la roca ahí la echaban con piedra. También hacían lo mismo con las flechas, que las flechas le ponían fuego. A eso se le llama saetas. Muy bien. Vamos a ver un video. De pronto el video no se escucha. De pronto no se escucha. Pero no importa. No importa porque lo que queremos es ver, no oír. Queremos ver, no oír. ¿Qué vamos a ver, profe? Vamos a ver cómo eran las luchas de los... Y vamos a ver, principalmente lo que vamos a ver son las armas. Vamos a ver las armas que utilizaban los legionarios en la guerra, los legionarios, los soldados de los romanos. Vamos a ver cómo se enfrentaban al enemigo para que veamos cómo están organizados, bien organizaditos en escuadra, ¿sí? En grupos, en batallones, no están desorganizados todos por su lado, no, sino que están organizaditos en grupos pequeños que les permitían atacar y también tenían armas, como les decía, sofisticadas para la época. Vamos a ver este videito, repito, si no se escucha, no